Es difícil ser un artista. Antes no veía la fotografía como ahora. Yo tengo nuevas ideas de la fotografía. Mira, ven, ponte de pie, písalo. Bueno, poneros por parejas, por favor. Ya. Vamos a ver quién hace más fotos bonitas. ¿Rojo tú? El verde. ¿Has hecho? ¿Quién hace azul? Aquí también, ¿no? Mejor, ¿no? ¿Ya? Bien. Antes no sabía cómo hacer un autorretrato, ni sabía cómo se llamaban algunas cosas de fotografía. Bueno, fotos siempre he hecho, pero claro, no con la misma imagen ni con la misma perspectiva que ahora. Porque antes no veía la fotografía como ahora, ni veía los detalles, ni a lo mejor si estaba bien encuadrada. Me llevo del curso cosas como, por ejemplo, interpretar una fotografía, como mirar las cosas de otra manera. ¿A que sí? ¿Que se ve mejor? Qué bonita. Sí, me encantaba ya hacer, sí. Porque hay todo un contexto. Hombre, visual, podría sacar la gorra un día, ¿no? ¿Veis que son fotos que pasan cosas? Que la gente mira. Lo que me ha gustado más de verdad del curso es el día que fuimos a Ostafranc. Hicimos competencias de grupos. Grupos de 2. Vamos a hacer 4 equipos. ¿Sí? Equipo 4. Reflejo, espejo. Reflejo charco. Un reflejo en el charco. Sí. Bueno, hoy lo tienes fácil. Sí, sí. Reflejo de... Bien. Vale, bien, Sí, bien, bien. Y no vale en fijarlo. Una farola. Como una farola. Por ejemplo. Venga, Pero que va. se vea bien que es un cilindro. ¿Qué es esto? ¿Qué pone? Dulce. Dulce. ¿Parece que es? Una foto que sea dulce. Dulce. Vamos. No te mueves, ¿vale? ¡Eh! ¿Ya está? ¿Lo habéis encontrado? Sí, señor. Segundos. Muy bien. El que más me gustó fue uno de los últimos que hicimos, porque tuvimos que hacer, a través de fotografía, nosotros contar una historia. Podéis un autorretrato y eso sería una foto del grupo. ¿Lo vais viendo cómo va? Sí.
Una vez tengamos esto, vamos a hacer la segunda parte del ejercicio, que es ponerlo todo junto. No, yo creo que no miramos las cosas igual. Cada uno los mira de una posición. Y bueno, la fotografía siempre, desde que uno es pequeño, siempre está presente, pero nunca como cuando adquieres conocimiento sobre ella. Hay que probar para saber lo que pasa con las fotos y todo. ¿Qué? ¿Te hago un foto? Ya está.